Bueno, amigos de Willaricuy, en esta oportunidad tenemos dos grandes invitadas para nuestro programa. El programa que ustedes ya conocen, el tema en todo caso es sobre los tiempos de pandemia en cada uno de nuestros países. Ana Guevara, que radica en México, es psicóloga. Vamos a hacer que ella se presente. Y también está María Teresa Ramos, que es psicóloga educativa, profesional del campo de la psicología en varios aspectos y en muchas experiencias. Así es que vamos a ver, Anita, te presento a María Teresa, que es compañera de trabajo. Hola, mucho gusto, María Teresa, servidora y amiga Ana Guevara. Hola, Ana, mucho gusto en conocerte a través de este medio. ¿Qué hace cada una de ustedes? A ver, por ejemplo, María Teresa, cuéntanos un poquito de tu vida con el experiencia de trabajo. Bueno, claro que sí, para conocernos un poco más. Mi formación inicial es psicóloga, tal como lo has dicho, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, mi alma mater, pero también soy licenciada en educación, estudié educación en la otra alma mater, que es la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle de la Cantuta. ¿Ya? Bueno, soy máster en educación, en enseñanza-aprendizaje, en sistemas abiertos a distancia. Bueno, eso en la parte académica. En la parte de experiencia profesional, puedo decir que he tenido la gran suerte de poder haber pasado por las diversas etapas del sistema educativo. Comencé como psicóloga educativa en un colegio, ya, secundario, y me di cuenta de la importancia del psicólogo, de conocer también la educación, ¿no? Cómo los profesores piensan, analizan, qué es lo que requieren. Por eso estudié educación. Ahora, de ahí, trabajando como docente en aulas en secundaria, pasé a ser profesora docente en educación superior, primero en pedagógicos, con docentes, para los que se preparaban para ser futuros docentes, luego en la universidad, y luego pasé al Ministerio de Educación. He estado 13 años en el Ministerio de Educación consecutivos, ¿ya? 10 años casi como directora, bueno, en el cargo de directora de jefa de unidad, de coordinadora hasta directora, de la Dirección Nacional de Tutoría y Orientación Educativa. Esa es una experiencia que me ha marcado mucho, que ha sido muy importante para mí, para poder conocer diversos espacios educativos, sociales, ¿no? Y conocer la importancia que tiene realmente la educación, de la cual estoy convencida. Un honor compartir este espacio con usted, con tanta trayectoria, con tanta experiencia. Y bueno, su servidora pues es mexicana, estudió en la Universidad de Colima, fueron 5 años de licenciatura. Lo que destaca el plan de estudios de la Universidad de Colima es de que se toma desde el segundo año como ya una experiencia curricular donde se plantea la materia, pero al mismo tiempo ya estamos incursionando en escenarios reales, por lo tanto, pues ya nos llevan con una experiencia en diversos campos de la psicología, educativa, clínica, también organizacional, y bueno, las principales ramas que bien conocemos. Además, su servidora pues estuvo involucrada en diferentes proyectos con diferentes doctores, incluyendo a poblaciones de niños con TDAH, con autismo, también a mujeres que fueron sobrevivientes al cáncer de mama, también en cerezos, y sobre todo en la parte de escuelas públicas, pero no desde el área educativa, sino desde el área pues más clínica, en cuestión de canalizarnos a niños con los cuales trabajábamos el área de dinámica familiar para que pudieran tener una mejor calidad de vida en la cuestión de lo emocional. Y bueno, su servidora trabaja principalmente el empoderamiento de la mujer, desde la Secretaría de la Mujer del Estado de Michoacán como embajadora, también desde mi trinchera, atendiendo en primeros auxilios a mujeres violentadas, no solamente físicas, sino psicológicamente, verbalmente, económicamente. Se les da pues la orientación y la asesoría en lo que se tenga que dar. Y
pues bueno, creo que es como que en corto porque sí nos llevaríamos todo, todo el Zoom con las presentaciones, pero pues ese es el fuerte que tengo, más trabajando desde el área, perdón, desde el enfoque cognitivo-conductual. Vamos a entrar en una de las cosas más prácticas que nos ha ocurrido. Hemos tenido una pandemia mundial que ha puesto en jaque casi a todos los sistemas. El sistema de gobierno, los sistemas de salud, el sistema educativo, en fin, y el sistema social, o sea, la sociedad misma, el fundamento, la familia. Todo esto tiene un correlativo, digamos, de carácter individual también, porque eso es la sociedad, ¿no es cierto? Una suma de individualidades. ¿Cómo han sentido? ¿Qué impacto les ha llegado a ustedes en esto? María Teresa, te había interrumpido. Adelante. No, de repente nuestra invitada, ¿no? Yo Sí, comienzo. sí, sí. Como somos de casa, queríamos dar la potestad de iniciar a Ana. Anita, antes de comenzar, y no pude decírtelo, te felicito realmente por el trabajo que has mencionado, estás realizando. Me parece muy loable, muy realmente importante esa labor que haces con mujeres, y de verdad te felicito bastante. Uh-huh. No, muchas Bueno, gracias. sí, sí, de verdad que se necesita eso en todos los países de América Latina, Caribe, en general en el mundo. Felicitaciones. Eres muy joven y me parece que es muy bueno eso. Bueno, Henry, estabas diciéndonos entonces, Estaba diciendo preguntándonos. que cómo nos ha impactado esto de la pandemia. O sea, todos lo hemos vivido, pero hay algunas consecuencias que no se han podido medir. Desde vuestra perspectiva profesional, ¿cómo lo han sentido cada una en Ya, su país? ya. Una. Muy bien, Henry. A ver, yo voy a un poco, de repente, expresar lo que he visto aquí en Perú, bueno, en Lima, donde estoy ubicada, ¿no? Pero por la relación que uno siempre tiene por motivos laborales con otras regiones del país, ¿no? Podría decirte que el impacto de la pandemia todavía no se está viendo sus reales efectos. Ya estamos comenzando digamos, a tomar conciencia todas las personas, las familias, de lo que realmente está significando esta pandemia, este encierro, este hecho de que a nivel de todo el país los índices económicos nos indican de que hay desempleo, hay hambre, por ejemplo, muchas situaciones de apoyo social, por ejemplo, de ministerios como el Ministerio de Inclusión Social, y un poco por vamos a decir, el fracaso que en cierta forma se está dando, porque definitivamente ya hay toda una crítica de cómo hay familias, miles de familias en el Perú, que no están percibiendo ingresos, y estos bonos que les han dado creo que les calzan para 50 soles al mes. Entonces, realmente los efectos no solo son, digamos, en la salud, porque las personas van a tener problemas para alimentarse, que implica lo físico, sino también en lo mental, cómo las personas están enfrentando esta situación de incertidumbre, esta situación de angustia, de ver de que no tienen trabajo, que no hay dinero suficiente para mantenerse, sus hijos han dejado de estudiar, y ya las cosas, digamos, están llegando a un límite en el cual los niveles de ansiedad, de depresión, de violencia, que ya se daban también al inicio de la pandemia, ahora están, digamos, como saliendo a la luz con más intensidad. No hablemos de lo que Ana conoce y es su campo, que seguramente ella lo dirá más, el tema de violencia contra la mujer, que aquí en el Perú también desde el inicio llamó mucho la atención cómo se presentaban denuncias en números que no se hubieran creído de denuncia de violencia contra las mujeres, que hacían las mujeres, contra los niños y niñas, y también las situaciones de abuso sexual que se estaban dando en las familias. Entonces, creo de que hay toda una tarea pendiente que va a ser urgente que el Estado organice en coordinación con todas las instancias que puedan contribuir digamos, ayudar a paliar un poco, bajar
los efectos. Me estoy refiriendo, en educación lo denominan, en el proyecto educativo nacional, la sociedad educadora, o sea, debe entrar no solo el Estado, porque no solo responsabilidad de ellos, si bien son los que tienen que, digamos, liderar todos estos procesos, estoy hablando de sociedad civil, estoy hablando de instituciones, de colegios profesionales, estoy hablando de los medios de comunicación, de las iglesias, de diversas instituciones que puedan apoyar a que los procesos que vamos a ir viendo a medida que vaya pasando el tiempo, digamos, nos demuestren cuán necesario es, digamos, actuar de manera real para ayudar a superar todas esas situaciones. Entonces, yo podría decir así, en una primera parte, en una idea así sintética, considero que nadie estaba preparado para lo que iba a significar esta pandemia. Incluso no estamos todavía procesando del todo lo que va a implicar la nueva normalidad. Yo creo que ya en el mundo, en otros países europeos, nos están demostrando cómo cuando se abrió nuevamente ya la vida normal, entre comillas, han vuelto los rebrotes de la pandemia con más fuerza, que han tenido que volver a cerrar los lugares. Hay países en el mundo donde habían movimientos sociales que estaban en contra de todo lo que significaba digamos, el encierro o ¿cómo le llaman? Cuando el aislamiento social, como se ha denominado, y salían a protestar, salían a hacer una serie de marchas, habían grupos en los países que han estado haciendo todas esas acciones en contra de las mascarillas, etc. Pero ¿qué cosa ha pasado? Como los rebrotes del coronavirus han vuelto con fuerza a esos lugares, ya como que se están aislando esos grupos, se está tomando medidas desde los gobiernos muy rígidas, muy severas, para un poco, digamos, impedir que estos grupos sigan con estas acciones, ¿no? Entonces, se está tomando conciencia de la necesidad de vivir, digamos, de desarrollar nuevas formas de convivencia. Estas nuevas formas de convivencia pasan, yo creo, por comenzar a respetar las normas para el bien común, que es un concepto muy importante en educación ciudadana que quizá no se ha trabajado mucho, por lo menos en nuestros países. Entonces hay varios efectos que seguramente en esta conversación vamos a seguirlo viendo. Bueno, qué gusto tener esta comparación de perspectiva que pareciera ser como que por diferentes naciones, diferentes culturas, que pudiera ser como similares o diferentes tales, perdón, que pudieran ser a lo mejor desde otra perspectiva diferentes, dado que son culturas diferentes, pero creo que hay un patrón, ¿no? Al menos en Latinoamérica, que se podría estar manifestando. Desde la primera instancia, cuando llegó pues esta cuestión a nivel mundial, cuando llegó aquí a México, sí fue una respuesta de incertidumbre, de miedo, de pánico, entrando por el primer comportamiento masivo, las compras de pánico, ¿no? Donde se veía que en otros países, los países vecinos, como Estados Unidos, tenían escasez en varias tiendas de alimentos de canasta básica, de agua, y al ver que el país vecino tenía estos problemas, pues de manera inmediata la mayor parte de la población empezó a hacer sus compras de pánico. Uno de los como curiosidades que se dio aquí fue que hubo escasez o compras masivas, mejor dicho, de papel higiénico, que decían, bueno, ¿por qué se están llevando por montones de papel higiénico si no te vas, o sea, no vas a sufrir de carecer en tu calidad de vida sin papel higiénico? Y bueno, se dio el efecto rebaño, el hecho de ver que como la mayoría, no sé por qué razón están comprando tal producto, allá voy, ¿no? Como que también fue como para mí un síntoma del shock que se sufrió, de la incertidumbre de que no sabían exactamente qué es lo que se venía a corto y mediano plazo. Entonces muestra una sociedad muy vulnerable, ¿no? Muy manipulable, muy volátil, ¿no? Que se podía manejar a través de la incertidumbre, del miedo y el pánico
a los intereses de los líderes, pues ahora sí que nos rigen más allá de lo que está a la mejor a nuestra simple vista. Algo que se compartió mucho en redes sociales en mi país fueron notas, libros, referencias de que ya nos advertían hace unos años el que se venía este suceso, que bueno, no sé si sea también algo de su país, que desafortunadamente no es muy fomentada la cultura de la lectura. Digo, hay muy buenos autores y lectores y aquí en mi país, pero de manera general, en lo que prevalece la sociedad, pues es como que se lee a lo que sea tu campo, ¿no? Por ejemplo, si te dedicas a una materia, no sé, de ingeniería, no sé, es como que se ambiciona leer de otros campos como de la salud o de la psicología por cultura general. Así es que pues estas referencias eran ignoradas hace décadas cuando ya nos advertían en pequeños textos. Uno de los libros es La salud de México hacia el 2050. Señalan, se hizo viral ese párrafo donde se hablaba de una pandemia en 2020. Hablaban de México, no bueno, sí, hablaban a nivel mundial y que México, pues, por lógica estaría incluido, ¿no? Cuando eso fue como que al segundo mes, es donde empezábamos a tener un poco de conocimiento, dado como desde mi trinchera como especialista de la salud mental. También fui víctima de esa incertidumbre, de ese pánico, porque es algo que yo siempre digo, antes de ser psicóloga, soy ser humano, tengo emociones, tengo el sistema límbico que me rijo lógicamente de la misma manera. Posteriormente entré en un razonamiento de, bueno, separar las cosas y analizarlas y trabajar desde mi trinchera, porque empezaron a abundarme pacientes con consecuencias de insomnio, de estrés, de pánico, de el hecho de cambiar su cotidianidad. Y pues bueno, yo estaba en la misma sintonía de lo que mis pacientes estaban buscando. Por ellos yo empecé a buscar y separar las cosas y ver la solución a no caer en ese porcentaje de la sociedad que estaba viviendo las consecuencias del pánico, de la incertidumbre, de que no sabía qué hacer. Bueno, se empezó a hacer un golpe, una lluvia por todos lados de información sobre información. No salgas de casa, usa cubrebocas, no saludes, no hagas compras de pánico y demás. Bombardeo por todos lados, el haber toda esta contaminación auditiva, visual y por todos lados, de que no se trataba de otra cosa que no fuera el tema, creo que fue otro factor también que debilitó la salud somática y mental, por el hecho de tener toda esta información como un bombardeo por los medios, por tus amigos, por tus familiares, y que no fuera otro tema, inmediatamente influye sí o sí a explicándolo desde mi enfoque cognitivo-conductual. Dice Descartes, primero pienso y luego existo. Si lo que únicamente que pienso es sobre toda esta cuestión de que enfermedad, sobre el COVID, que es una enfermedad mortal, porque así se manejó al menos en mi país, que era una enfermedad mortal, tipo que como el juego de los encantados, te toco y ya se te pegó, ¿no? Ante este miedo, del hecho hasta incluso el personal médico de la salud, yo trabajo, mi consultorio está en una clínica privada, y la misma clínica me pidió el hecho de yo atender al personal médico, y es ahí donde mides, bueno, híjole, tengo miedo, ¿no? También, pero pues es parte de mi vocación, y el hecho de yo manejarme, yo dejar a un lado ese pánico, ese miedo, para poder contribuir a lo que es mi vocación. Al momento de decir, bueno, voy a quitar el miedo porque ellos tienen miedo, ese es otro de los fenómenos. Van 3 fenómenos: las compras de pánico, el efecto rebaño de comprar papel higiénico sin ninguna razón lógica ni motivo, el bombardeo de información por todos lados en cuestión de
de que no se trataba y no se platicaba de otra cosa y por lo tanto se sugestionaban y caían en depresión, en pánico, en insomnio. Y la otra, que el personal médico ya estaba buscando la manera de no asistir por el hecho de creer que era como el juego de los encantados, te toca el paciente y te enfermas y podrías morir. Pues yo estaba cayendo al juego de las redes sociales, de compartir información, que yo no soy médico, o sea, soy especialista en la salud mental, pero no de la salud somática. Entonces fue cuando su servidora empezó, bueno, voy a opinar desde lo que sé, que desde lo cognitivo-conductual, y se empezó a manejar una serie de información de como salvavidas, el hecho de enfocarte en cosas constructivas, positivas, para no caer en la autosugestión de los síntomas, no caer en depresión, no caer en sintonía o en vibración baja, que digo, no es exclusivo el COVID, el hecho de que nos contagiemos solamente de ese virus, sino de cualquier otro estando en sintonía baja. Y bueno, fueron estos cuatro fenómenos que yo identifiqué en esta primera etapa de cuando llegó el COVID a México, y que se vio mucho a través de tanto de redes sociales a manera local y a manera de gobiernos. Es lo que yo pude identificar desde mi área. Bueno, miren, pero esa es una etapa, ¿no? Que llega hasta las políticas y empieza la gente a reaccionar de diferente modo. Pero una vez avanzado el tiempo, hemos empezado a sentir otras cosas, ¿no? Miedo, como decía alguno de ustedes, pánico a algunos, desesperación, ¿no? Porque empiezan a ver los que se mueren y los adultos, abandono, una situación interna que traduce un estado de crisis. O sea, si hablamos de una crisis económica, también hay una crisis interna. ¿Cómo la ha sentido, María Teresa, esa crisis interna de la gente? ¿Qué debemos hacer? Porque ahora tenemos eso también dentro, ¿no? Sí, definitivamente esas son las consecuencias, digamos, psicológicas, o las consecuencias también en la salud mental de las personas. O sea, los hechos objetivos, por decir, las situaciones objetivas que estamos viviendo, que están fuera de los individuos, ingresan a los individuos y actúan o, digamos, influyen de acuerdo a una historia personal o en relación a un contexto social, familiar, en el cual las personas se han encontrado. O sea, la situación de la pandemia no por sí misma, si bien es cierto, es, digamos, ha sido el detonador, ha sido, digamos, el factor, ha sido el estímulo que ha generado todo esto que hemos estado hablando. Lo que podría yo decir es de que tiene diversos efectos. O sea, hay personas a las cuales de repente puede ser por la edad, puede ser por educación, por diversos factores que tendríamos que ver, porque nunca se puede generalizar, están manejando mejor la situación de la pandemia. Si bien es cierto, hay que reconocer que a esas personas, yo que he visto, tienen trabajo, o sea, tienen un teletrabajo, obviamente en todos ha bajado sus ingresos, han bajado los ingresos, ¿ya? Pero no están en una situación de desesperación de no tener que comer, ¿no? Entonces, el hecho del encierro lo han manejado de diversas maneras. Pienso yo que a muchos les ha ayudado a algunos a manejar esta situación de la pandemia, los niveles de subjetividad personal que tienen, o sea, cómo habían antes de la pandemia ya, cómo ellos procesaban internamente sus sentimientos, sus ideas, sus problemas, sus alegrías, sus relaciones familiares. O sea, la pandemia no ha sido, digamos, la causa principal de que una familia haya entrado en crisis, que haya violencia, o que haya situaciones que lamentar. Ya antes de la pandemia, estas familias ya tenían algunos de esos componentes relacionados con violencia, relacionados con
con una serie de problemáticas que hacían que las personas ya tuvieran alguna de esas manifestaciones. Pero la pandemia lo que ha hecho es agudizarlas, o sea, ha hecho que se evidencien con más fuerza, ¿ya? O sea, lo que ya había se ha evidenciado con más fuerza. Y los que no lo tenían y no lo expresaban, también no lo han expresado de esa manera. Entonces tenemos personas que en esta etapa, como lo decía muy bien Ana, se dejaron mucho influir en una primera etapa con todo lo que los medios de comunicación, todo lo que se transmitía a través de las redes sociales. Era increíble ver la cantidad de mensajes, de avisos, el COVID viene así, viene así, ¿qué tienes que hacer, qué tienes que comer? Hasta está en el aire, o sea, realmente generó un estrés y una ansiedad increíble. A la gente le daba miedo salir a la calle, tenía miedo respirar el aire. Yo recuerdo que algunas veces íbamos al mercado y la gente, había unas señoras que me acuerdo que parecía raro, pero se ponían hacia un costado. La gente estaba realmente bastante, digamos, ansiosa. Entonces, todo esto que digamos, estamos mencionando en este momento, ha afectado definitivamente a las personas, ¿ya? Ahora, no todos si lo sienten de la misma manera. Entonces, ahí hay una parte importante desde mi punto de vista, ¿no? Y cuán importante es que las personas, las familias, la educación, todo lo que incluye la labor de la psicología, ¿no? Y su difusión como acciones educativas, permitan que las personas desde la más temprana edad, los padres, madres, las familias, aprendan a procesar las diversas, digamos, situaciones, digamos, de la vida personal que vivimos. O sea, por ejemplo, a los niños tenemos que enseñarles desde temprana edad a poder, en algunos momentos, poder abstraerse, poder estar consigo mismos. O sea, muchas personas no están preparadas para vivir consigo mismos, para vivir en un espacio reducido. En el Perú, no sé, en México, vimos una situación que realmente nos ha dado una lección muy importante al respecto. En una discoteca en Los Olivos, en Lima, han muerto 13 personas, de las cuales 12 eran mujeres. Era un lugar llamado pubs o como discotecas. En plena pandemia, estas personas se habían escapado a la discoteca a bailar, a divertirse, porque no soportaban ya el encierro, porque ya no sabían qué hacer, se sentían muy mal, sentían que no vivían, bueno, lo digo también por algunas personas con las cuales hemos conversado, hemos tratado esto, sienten de que esto ya no es vida, sienten que vivir así no puede ser, que algo tienen que hacer. Y en su desesperación por ese algo que tienen que hacer, lo primero que hacen es salir, por ejemplo, a las canchas a jugar fútbol. A veces se veían grupos de chicos sin tapabocas, obviamente, corriendo, gritando, hablándose, como se juega el fútbol. O sea, cuántas cosas ahí pueden haber estado pasando de poder estar adquiriendo el virus, ¿no? Personas que han ido, como ya dije, a las reuniones sociales, hacían reuniones familiares, hacían comidas, o sea, se comenzó en el Perú, por eso Perú es el país con más alto índice de infectados por 1.000 personas y por muertes. Perú en realidad está como el número 1 de los países y todos miran al Perú para ver qué cosa ha pasado aquí. ¿Por qué en el Perú hemos tenido índices tan altos? Habiendo comenzado la pandemia muy temprano, habiendo comenzado todas las acciones de restricción para evitar la pandemia muy temprano. México, que yo sepa, tuvo un tiempo que no inició, ¿no? Estuvieron con varias, creo, bueno, Ana lo ratificará, pero Perú inmediatamente, ni bien se dijo el 15 de marzo nomás ya estábamos, ya se estaba cerrando universidades, colegios, ya todos estaban entrando a cuarentena, o sea, hemos tenido toques de queda, hemos 1.000 cosas, pero sin embargo, somos de las poblaciones más afectadas. Entonces, creo yo que esto de la
pandemia y sus efectos psicológicos en las personas, en la salud mental de los individuos, es un aspecto que tenemos que seguramente, como la misma Ana dice, los mismos psicólogos lo están procesando, se está procesando, porque hay cosas a las cuales tú en este momento a las personas les tienes que decir, y no puedes darle una salida, una mirada o una alternativa diferente, o como se hubiera hecho en otra situación. Ahora son nuevas formas, nuevas maneras en las cuales tenemos que aprender a enfrentar situaciones como esta, que algunos dicen que no va a ser la última, ¿no? Que habrán otras formas más en las cuales tengamos que seguir enfrentando, ¿no? Bueno, retomando lo que comentó, se me hace muy importante rescatar el que nos deja esta nueva normalidad, esta crisis, el hecho de la importancia construir desde la infancia o quizás desde la niñez la conciencia o comúnmente conocida como, como la inteligencia emocional. Eh, el hecho de saber qué es lo que estamos sintiendo, el por qué y cómo actuar constructivamente para ello. Saber identificar nuestras fortalezas y nuestras áreas de oportunidad para trabajar sobre ello. Precisamente ese punto que tomó el hecho de que aprendan a convivir consigo mismos, el hecho si llega a este punto de tener, no que sea una elección, sino que no haya de otra forma el hecho de estar con uno mismo en aislamiento, sin estar pudiendo hacer las actividades que se hacen en la cotidianidad o compartir, de no caer en eso de que se acaba la vida por estar con uno mismo. Creo que es una parte clave que mejoraría mucho a la sociedad en general, no solamente en estos temas, sino repercute de manera directa o quizá indirectamente a las dinámicas familiares. Digo, tomándolo desde mi trinchera en cuestión de la violencia contra la mujer, el hecho de no crear dependencias emocionales, ya fuera a personas, a situaciones o a círculos. Creo que es algo que debemos de rescatar como clave en el aprendizaje que nos lleva esta crisis. ¿Cuál va a ser el comportamiento de la gente en el futuro? ¿Cuál va a ser el comportamiento de la gente en el futuro en todo caso? Porque es una época de cambios, ¿no? Sí, No lo hemos vivido. Yo creo que también estamos en incertidumbre, porque como lo dice la psicóloga, la colega, no somos una receta de cocina para lo cual actuemos de manera igual todos y de manera predecible. A lo mejor sí en una mayoría. Puede ser que aún estemos a tiempo de rescatar y hacer una conciencia emocional para poder tener los mejores resultados. Ahora sí que desde la parte como constructiva se ha querido rescatar el hecho de más conciencia también en cuidado del medio ambiente, el que la tierra no nos pertenece, sino que nosotros pertenecemos a la tierra. Lo que nosotros le hacemos se nos repercute, nosotros nos dañamos a nosotros mismos. Es una de los puntos que han querido rescatar en aprendizaje. Así es que creo o quiero, ahora sí que quiero creer que va a haber aprendizajes positivos, que esta crisis nos va a llevar, creyendo en la humanidad, que yo sé que hay muy poca fe todavía, pero creyendo en cuestión del raciocinio que nos distingue de las especies, que vamos a evolucionar para bien. Digo, agarrando las herramientas que tenemos como en este momento a través de este medio de comunicación, de que estamos traspasando fronteras, límites, distancias, el hacer como contagiarnos a pensamientos constructivos y positivos. Si nos enfocamos en lo negativo, en cómo podríamos reaccionar de manera negativa, creo que sería empezar yo
con un granito de arena a que eso se sume. Prefiero sumar a que vamos a tener una respuesta constructiva de aprendizaje y que tendremos conciencia emocional y conciencia ambiental. Bien, María Teresa, ¿estás por ahí? O sea, en realidad coincido con Ana en que ante esto hay una total incertidumbre. No hay ninguna receta ahorita que nadie pueda dar y que pueda decir así va a ser, de esta manera. Lo único que quizá podemos es ir destacando o ir rescatando algunos principios generales que se están cumpliendo, ¿no? Dentro de toda esta situación que estamos viviendo. Uno de ellos tiene que ver con la importancia de que las personas sigan siendo formadas, no solo, como dice Ana, dentro de una conciencia personal, emocional, digamos, de un aprender a ser, ¿no? Uno mismo, que es muy importante, sino también en lo que es una conciencia ambiental, como ella ha dicho, la importancia de comprender cómo somos parte de la Tierra, de este planeta y de todo un universo, ¿no? Que también por desconocer muchas cosas, a veces ni lo consideramos. Entonces, pero esos son dos aspectos, pero me parece que también va a ser muy importante que ya volviendo un poco a cómo deberían ser las políticas, digamos, sociales, las políticas educativas para la formación de ciudadanos y ciudadanas, se hace necesario educar en una conciencia de respeto a los derechos de las personas, de la naturaleza, como lo ha dicho Ana, ¿no? Y dentro de esta cosmovisión completa del planeta Tierra como, ¿no? Como el lugar donde los seres humanos vivimos. La conciencia de respeto o a los derechos de las personas, a los derechos humanos es clave, porque ahí comenzamos a mirar al otro como alguien que tiene derecho a vivir bien, a tener una vida adecuada y que yo no tengo por qué afectar ese derecho, así como a mí nadie me lo puede afectar. Yo creo que esto de la pandemia está también evidenciando eso, como a veces no pensamos en los demás, no pensamos en el bien común y pensamos que cuidándonos a nosotros mismos o haciendo lo que nosotros queremos, no afectamos a los demás, cuando es todo lo contrario. A veces los jóvenes, los adolescentes, los adultos suelen decir, ya pues si esto me afecta a mí, ya si yo no me pongo el tapabocas o si no sigo las reglas que han dado, ya pues yo me voy a morir, yo me voy a enfermar, pero no se trata de eso, o sea, en realidad tú te puedes morir y enfermar, pero estás afectando a otros también. Y eso ya se ve, se ha visto mucho más antes de la pandemia. Entonces, la importancia de no vulnerar los derechos del otro, una educación completamente centrada en derechos, incluye esa acción de respeto, algo que para mí ahorita es un problema muy importante social, está en la agenda social del Perú y de muchos países, el tema de la violencia contra la mujer y los niñas y los niños. Al inicio dije que hay situaciones de abuso sexual que se han evidenciado con mucha fuerza, de violencia contra la mujer, y todo eso también nos demuestra cuán ausente ha estado en nuestra educación personal, social, el aprender a respetar a estos seres humanos que son las mujeres, que conviven junto con el hombre en la sociedad, y a las niñas y los niños. Las concepciones de que el niño es tu propiedad, que puedes hacer lo que quieras con ellos, que el niño no tiene derecho a tener la palabra, que los sentimientos de los niños no valen o de las mujeres no valen. Todo eso me parece que se ha evidenciado con esta pandemia. El otro tema que también se ha evidenciado en los países y que las personas tienen que ver es el tema de la salud. En realidad, los países no hemos tenido, no teníamos nuestros sistemas hospitalarios y de salud bien equipados, no teníamos, los estados no habían invertido dinero para poder hacer que estén en mejores condiciones. La pandemia todo lo ha evidenciado. Las personas realmente tienen que aprender a tener una salud preventiva. Tenemos que pensar que no todo va a poder ser solucionado en hospitales, o sea, todo eso se tiene que ir trabajando. Se tiene que ir trabajando nuevas concepciones de ocio y tiempo libre también, ¿no? O sea, cómo
qué es pasar un buen momento, qué es la felicidad, ¿no? Y yo recuerdo mucho y siempre hablaba cuando en mis conferencias o en mis clases, cuando los chicos ven las propagandas en la televisión de la cerveza, ¿no? Como ya aquí en el Perú ya no se puede poner en la propaganda una mujer desnuda, porque hubo todo un acuerdo, ¿no? De no ver a la mujer como objeto, etcétera, utilizada por los medios. Pero entonces pasaron las empresas de cerveza a hacer propagandas donde los chicos, los jóvenes estaban tomando, ¿no? Y decían, ¿cómo es la vida sin cerveza o sin pilsen aquí en Perú? Era una vida triste, los chicos tirados, aburridos. ¿Y cómo es la vida con pilsen? Era, gritaban, exacerbados, en alegría, en felicidad. Entonces, también está asociado la felicidad a estar con grupos grandes, a libar, a tomar cerveza, a bailar. Entonces, lo que decíamos, ¿qué otras formas pueden haber, ¿no? de poder realmente ser felices con otros, contigo mismo? Todo eso son nuevos comportamientos, nuevas maneras de pensar, de actuar, de ver la vida, la realidad, y que yo creo que para eso no solo es tarea de los individuos, y la mayoría de la población creo que requiere educación, requiere que las diversas carreras profesionales como la psicología, la antropología, la sociología, la educación intervengan, ¿no? Todos los diversos conocimientos de esas carreras para poder contribuir a educar a las poblaciones, a formar a las personas para todas las situaciones que se van a presentar en el futuro, ¿no? Este tema de las redes también es algo que ahorita ha explotado con mucha fuerza. Los niños están en aulas, en clases virtuales, estamos todo el tiempo frente a la máquina, bueno, los que podemos estar, porque hay grandes sectores de población que no acceden a esto, pero todo eso también tiene consecuencias, ¿no? Entonces, en la salud física, etcétera. Entonces, simplemente, me parece que la tarea es muy grande, es muy compleja, no hay recetas, nadie puede decir así va a ser, pero lo que sí nos espera es toda una disposición muy grande para seguir aprendiendo, para seguir, digamos, creando nuevas formas de comportamientos sociales que favorezcan a todos los seres humanos, ¿no? Sí, exactamente. Creo que no estamos listos todos. Creo son diversos factores los que influyen. Algo que tocaba la colega María Teresa desde un inicio, cada quien tiene su sistema de creencias que influye en diversos factores. Digo, tratándolo desde mi punto cognitivo-conductual, no puedo esperar que una persona reaccione a la misma manera que yo, aunque estemos en la misma ciudad o en el mismo estado, en el mismo país. Sin embargo, yo creo que estamos viendo las necesidades que se están detonando con esta crisis, que ya que ya teníamos problemas de comportamiento a lo mejor común, pero también qué necesidades tenemos con esto que detonó la crisis en cuestión de conciencia y educación emocional, cuestión de también de cultura general, el hecho de que no todo se solucione en un hospital, los temas de salud, los temas del cuidado del medio ambiente. Yo creo que el que hubo atrás, pues ya no hay mucho por analizar. Yo creo que ya todo lo tenemos bien claro. Ahora creo que debemos de enfocar todo el esfuerzo en para qué y cómo, con qué vamos a empezar a trabajar esta nueva normalidad. Y yo creo que los principales responsables de ello somos nosotros, somos la sociedad civil, porque algo que se ha demostrado, al menos en mi país, no ha sido un tema de obstáculo en la pandemia para demostrar que rige el comportamiento de un pueblo organizado. Acá tocando desde temas ya más en violencia contra la mujer, que se han venido manifestaciones y demás. Ha habido respuesta ante estas manifestaciones y lo que hay detrás, lo simbólico que su servidora como psicóloga ve en comportamiento social, que no soy experta en ello, pero conozco un poco el hecho de cómo obedecemos a lo que la mayoría
hace, ¿no? No todos, pero sí a lo que la mayoría. Y yo creo que si nos vamos bajo una línea positiva y de construcción y de qué aprendemos, creo que podemos dominar y rescatar esta situación. Bueno, me queda claro, en todo caso, lo que ustedes han sacado como hasta 3 conclusiones, pero de estas hay unas 2 que me parece tema de un futuro encuentro o de más consenso o de consulta o foro entre psicólogos y personas que están dedicadas a la educación de la gente. Es que el tema de la peligrosidad con el comportamiento frente a la mujer, creo que ese es un tema que queda. El otro tema fuerte que queda es que los sistemas de salud de los países no han sido lo suficientemente fuertes y que hay que cambiar de sistema. Porque mucha gente piensa en volver a la normalidad como si estuviera volviendo al pasado. Y no debemos volver al pasado, debemos volver al futuro, con lo mejor que tenemos del pasado, ¿no es cierto? Esa postura es, digamos, materia de tratamiento de los medios de comunicación y de ustedes como profesionales. Les quiero agradecer mucho la visita de ahora, pero si tienen algo más, adelante, María Teresa. Sí, solamente decir, agradecerte, Henry, por la invitación, agradecer también, y felicitar a Anita por el trabajo que está realizando, realmente muy importante. Bueno, y eso sería principalmente lo que diría ya para terminar, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Anita. También agradecerles, realmente un privilegio conversar en materia contigo, María Teresa, por todo el currículum que resumiste. Yo sé que seguramente es muy extenso y pues ahora sí que mucho que aprender y a que aprendí en este conversatorio. Muchísimas gracias, Henry, por la oportunidad y esperemos que tengamos encuentros, más encuentros a futuro. Gracias. Lo sabrá. Gracias a ustedes.